Bienvenidos a La Mirada Deportiva. Esto es Audio Memorias del Fútbol. Hoy les presentamos El sueño de San Lorenzo, la historia de su primer título de Libertadores. Que lo disfruten. El sueño de San Lorenzo, la historia de su primer título de Libertadores. Imagina el rugir de la hinchada en dos de los estadios más emblemáticos de Sudamérica. Por un lado, San Lorenzo, un gigante de Argentina que buscaba un título que lo llevara a la historia. Por el otro, Nacional de Paraguay, un equipo decidido a dar la sorpresa y marcar su nombre en el fútbol continental. En la Copa Libertadores 2014, el destino había reservado para ambos clubes una final llena de emoción, tensión y fútbol de alto nivel. Con cada pase, con cada gol, con cada grito de la hinchada, la pasión por el fútbol se vivió al máximo en un enfrentamiento que quedaría grabado en la memoria de todos. El camino a la gloria para ambos equipos estuvo lleno de desafíos, pero solo uno se quedaría con el trofeo. La historia de esa final comienza aquí, con un empate en Paraguay y una revancha en Buenos Aires que definió a los campeones. El primer partido de la final se jugó en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. La hinchada de Nacional se hizo sentir desde el inicio, llenando el estadio y generando un ambiente electrizante. El equipo paraguayo había logrado clasificar a la final por primera vez en décadas y la ilusión estaba en su punto más alto. Por su parte, San Lorenzo se presentaba como uno de los favoritos para quedarse con el trofeo, pero enfrentaba un difícil desafío en calidad de visitante. El partido comenzó con un Nacional volcado al ataque, buscando aprovechar su condición de local. Apenas en el minuto 5, Gustavo Mencie, defensor de Nacional, anotó un gol crucial para el equipo paraguayo. Mencie aprovechó un balón que quedó suelto en el área y con una gran definición de zurda venció al arquero de San Lorenzo, Sebastián Tórico. La hinchada paraguaya explotó de júbilo y el marcador se puso 1-0 a favor de Nacional. Sin embargo, la alegría no duró mucho. A los 50 minutos del segundo tiempo, Ignacio Piatti, mediocampista de San Lorenzo, aprovechó un centro perfecto y con un gran cabezazo emparejó el marcador 1-1. Piatti demostró por qué había sido una de las figuras de la campaña de San Lorenzo y dio esperanza a su equipo de cara al partido de vuelta en Buenos Aires. El empate 1-1 dejó todo abierto para la vuelta. San Lorenzo había logrado marcar un gol en condición de visitante, lo que le otorgaba una ligera ventaja para la definición. El partido de vuelta se jugó en el Estadio Pedro Videguín, también conocido como Nuevo Gasómetro, de Buenos Aires, donde San Lorenzo esperaba cerrar su histórica campaña. La hinchada local estaba ansiosa por conseguir el primer título de Copa Libertadores en la historia del club, y el ambiente estaba cargado de emoción. Nacional llegaba con la intención de lograr lo imposible, dar vuelta a la serie en Argentina y consagrarse campeón, un logro que habría sido histórico para el fútbol paraguayo. El comienzo del partido fue tenso. Ambos equipos sabían que cada jugada podía ser clave para definir el campeón. En el minuto 48, apenas comenzado el segundo tiempo, Néstor Ortigoza, uno de los jugadores más experimentados de San Lorenzo, tuvo la oportunidad de marcar de penalti tras una falta sobre Mauro Matos en el área de Nacional. Ortigoza no falló y convirtió el gol que puso a San Lorenzo en ventaja por 1-0. Este gol fue decisivo, ya que Nacional, a pesar de sus esfuerzos, no logró concretar ninguna jugada peligrosa para empatar o revertir el marcador. El equipo paraguayo luchó hasta el final, pero la solidez defensiva de San Lorenzo y la gran actuación de su arquero, Sebastián Tórico, evitaron que Nacional pudiera marcar. El final del partido y la consagración de San Lorenzo. Con el 1-0 a favor de San Lorenzo, el partido terminó y el estadio estalló de emoción. El Nuevo Gasómetro vivió una fiesta histórica, ya que San Lorenzo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2014, por primera vez en su historia. El global final de la serie fue de 2-1 a favor de San Lorenzo. Este título significó más que una simple victoria para San Lorenzo. Fue la culminación de un largo proceso de trabajo, de superación de dificultades y de lucha incansable para conseguir lo que muchos pensaban que sería imposible. San Lorenzo finalmente logró conquistar la Copa Libertadores, un sueño que había estado presente durante más de 100 años de historia. Para el fútbol argentino, este título tuvo un valor inmenso, ya que San Lorenzo se unió a los grandes equipos de Argentina que ya habían ganado la Copa Libertadores, como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing Club, etc., y lo hizo con un equipo que se mostró equilibrado,
con grandes figuras como Mauro Matos, Ignacio Piatti, Néstor Ortigosa y Ángel Correa. Así formaron los equipos: San Lorenzo, arquero, Sebastián Tórico; defensores, Julio Buffarini, José María Tenou Leguizamón, Juan Messia, Emanuel Mas; mediocampistas, Néstor Ortigosa, Juan Ignacio Piatti, Leandro Romagnoli, Héctor Villalba; delanteros, Mauro Matos, Ángel Correa; Nacional de Paraguay, arquero, Roberto Fernández; defensores, Iván Piris, Marcos Cáceres, Gustavo Mencie, Julio Mansur; mediocampistas, Eugenio Miranda, Jorge Mendoza, Sergio Tálvaro, Iván González; delanteros, Santiago Salcedo, Roberto Ovelar. San Lorenzo formó parte del Grupo 2, uno de los más complicados de la edición 2014, junto con los equipos Botafogo, Brasil, Unión Española, Chile, y Gremio, Brasil. Primera fecha, San Lorenzo 2-0 Unión Española. San Lorenzo comenzó su camino en la fase de grupos con una victoria sólida ante los chilenos de Unión Española. Los goles llegaron en el primer y segundo tiempo, destacando la presencia de Mauro Matos como un gran referente ofensivo para el equipo. Segunda fecha, Botafogo 0-0 San Lorenzo. En Brasil, San Lorenzo consiguió un empate valioso en su visita a Botafogo. Aunque el equipo argentino mostró buen juego, no pudo concretar las oportunidades que generó. Tercera fecha, San Lorenzo 3-0 Botafogo. San Lorenzo consiguió una gran victoria en su estadio, con un 3-0 contundente ante Botafogo. Fue una victoria importante para recuperar terreno en la tabla. Cuarta fecha, Gremio 1-0 San Lorenzo. En Porto Alegre, San Lorenzo cayó por la mínima ante Gremio debido a un penalti convertido por Elano en la segunda mitad. Esta derrota le complicaba las opciones de clasificación directa. Quinta fecha, San Lorenzo 2-0 Gremio. San Lorenzo obtuvo una victoria clave en el nuevo gasómetro, donde venció a Gremio por 2-0. El partido fue fundamental para mantener vivas las aspiraciones de clasificación. Sexta fecha, San Lorenzo 2-0 Unión Española. En Chile, San Lorenzo logró un triunfo cómodo, al vencer a Unión Española por 2-0. Esto le permitió asegurar su pase a los octavos de final. Clasificación final de San Lorenzo. Puntos: 8 puntos, 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Posición: segundo lugar en el Grupo 2, avanzó a los octavos de final. Nacional de Paraguay fue parte del Grupo 4, junto con Vélez Sarsfield, Argentina, Arsenal, Argentina, y The Strongest, Bolivia. Primera fecha, Nacional 1-0 Vélez Sarsfield, local. Nacional empezó la fase de grupos con una victoria importante en Asunción. Un gol de Santiago Salcedo dio la ventaja a los paraguayos, quienes dominaron el partido. Segunda fecha, The Strongest 1-1 Nacional, visitante. En La Paz, Nacional empató ante The Strongest. A pesar de la altura, el equipo paraguayo luchó y consiguió un empate, gracias a un golazo de Iván Piris antes del descanso. Tercera fecha, Nacional 1-0 The Strongest, local. Nacional logró una victoria ajustada en Asunción, donde un gol de Santiago Salcedo les dio los 3 puntos cruciales para avanzar. Cuarta fecha, Arsenal 1-0 Nacional, visitante. En Sarandí, Nacional perdió ante Arsenal por 1-0. Fue una derrota dolorosa, pero que no comprometió su clasificación a octavos. Quinta fecha, Nacional 3-0 Arsenal, local. Nacional logró una victoria convincente ante Arsenal, con un 3-0 que aseguró el pase a la siguiente fase. Sexta fecha, Vélez Sarsfield 1-1 Nacional, visitante. Nacional consiguió un empate ante Vélez Sarsfield en Buenos Aires, asegurando el primer lugar del grupo. Clasificación final de Nacional. Puntos: 12 puntos, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota. Posición: primer lugar en el grupo 4, avanzó a los octavos de final. Octavos de final, San Lorenzo versus Gremio. San Lorenzo recibió a Gremio en Buenos Aires y consiguió una victoria clave por 1-0. El gol de Ángel Correa fue suficiente para darle ventaja al equipo argentino, que dio un gran paso hacia los cuartos de final. Partido de vuelta. En el estadio de Gremio, San Lorenzo cayó por 1-0 ante el equipo brasileño. Aunque el partido fue parejo, el gol de Roberto fue decisivo. El global quedó 1-1. Por lo que el equipo argentino avanzó gracias a la ventaja obtenida en la ida y a la tanda de penales. Cuartos de final, San Lorenzo versus Cruzeiro. Partido de ida. San Lorenzo logró una victoria por 1-0 frente a Cruzeiro en Buenos Aires. El gol de Ignacio Piatti fue suficiente para mantener la ventaja antes del partido de vuelta en Brasil. Partido de vuelta. En el partido de vuelta,
San Lorenzo empató 1-1 con Cruzeiro en Brasil. Aunque el equipo local se adelantó en el marcador, San Lorenzo respondió con un gol de Piatti. El global quedó 2-1 a favor de los argentinos, quienes avanzaron a las semifinales. Semifinales, San Lorenzo versus Bolívar. Partido de ida. San Lorenzo hizo historia con una goleada impresionante de 5-0 ante Bolívar. Fue una de las victorias más contundentes de la Copa Libertadores 2014, lo que dejó al equipo argentino con un pie en la final. Partido de vuelta. En La Paz, Bolívar ganó por 1-0, pero la ventaja global de San Lorenzo, 5-1, fue suficiente para clasificar a la final. A pesar de la derrota, el equipo argentino selló su lugar en la definición del torneo. Recorrido de Nacional, Paraguay. Octavos de final, Nacional versus Vélez Sarsfield. Partido de ida. Nacional comenzó su camino en los octavos de final con una victoria por 1-0 ante Vélez Sarsfield, gracias a un gol de Santiago Salcedo. Partido de vuelta. Nacional consiguió un empate 2-2 en Buenos Aires, lo que permitió que el equipo avanzara con un global de 3-2. Cuartos de final, Nacional versus Arsenal. Partido de ida. Nacional venció por 1-0 a Arsenal en Asunción, gracias a un gol de Santiago Salcedo. Esta victoria dejó a los paraguayos con la ventaja para la vuelta. Partido de vuelta. En Buenos Aires, Nacional logró mantener el empate 0-0, lo que permitió que avanzara a las semifinales con un global de 1-0. Semifinales, Nacional versus Defensor Sporting. Partido de ida. Nacional se adelantó 2-0 en el partido de ida, con goles de Roberto Velar e Iván Piris, dejándolos bien posicionados para la vuelta. Partido de vuelta. Defensor Sporting ganó por 1-0 en la vuelta, pero Nacional avanzó a la final con un global de 2-1. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que siempre estés informado cuando subamos un nuevo video. Recuerda, estás escuchando La Mirada Deportiva.